De Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios. Les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Ciguatepeque, la zona central de Honduras, siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Me acompaña el hermano Johnny Bulnes y queremos llegar hasta las puertas de su hogar, ¿verdad? No con propios pensamientos, no con propias ideas, sino únicamente transmitiéndole el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, ¿verdad? Hemos estado tocando a lo largo de estos temas, a lo largo de este tiempo, el tema acerca del Sermón del Monte, donde comenzamos hablando acerca de las bienaventuranzas y la fuimos tocando una a una. Entonces, si usted nos ha sintonizado en todo este tiempo, usted ha sido testigo, ¿verdad?, de lo que nosotros le mencionamos. Pero el Sermón del Monte no únicamente termina ahí, sino que continúa. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a tocarlo por tema, ¿verdad?, de dos en dos. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy tenemos el tema de la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que vamos a estar hablando la noche de hoy, para que usted que toma apuntes vaya anotando ahí y también vaya teniendo su Biblia a mano, ¿verdad?, siempre en Mateo capítulo 5. Los temas los va a estar, o el tema lo va a estar impartiendo en esta noche nuestro hermano Johnny Bulnes. Entonces esperamos de que se encuentre bien, esperamos de que tenga la disposición de poder aprender sobre todo. Sabemos de que así será, y sin más que agregar, pues vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en estos momentos con el tema. Hermano Johnny. Bendiciones, hermano. Como siempre es un placer, queridos hermanos, queridos televidentes que nos sintonizan domingo a domingo a través de la señal de televisión. Le damos muchas gracias al Señor, porque Él es el que nos da la vida y Él es el que permite pues que nosotros estemos aquí para que podamos comunicar el mensaje de Dios, el mensaje bíblico. Vamos a seguir con el tema del Sermón del Monte. Vamos a hablar hoy acerca de la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, a manera de introducción, vosotros sois la sal de la tierra. Esta es una afirmación maravillosa, es una declaración que alienta o que alentaba a los apóstoles, a los discípulos, ya que en este texto Jesús habla de la relación entre los discípulos y los demás. Jesús habla aquí entre sus discípulos, aquellos que son la sal de la tierra, si tienen las características descritas en las bienaventuranzas, si son mansos, si son pobres en espíritu, si son misericordiosos, si son limpios de corazón, si son pacificadores. Todos aquellos que tienen estas características descritas en las bienaventuranzas, entonces estos se vuelven la sal de la tierra. Entonces, y estos, al convertirse en sal de la tierra, lo que Jesús les está diciendo es que ustedes van a tener una relación con el mundo, y para el mundo ustedes serán la sal. Ahora bien, ustedes serán una gran bendición para el mundo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Los que poseen las cualidades del carácter descritas en las bienaventuranzas, indudablemente son la sal de la tierra. La palabra sal se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad y para preservar el mundo de la corrupción espiritual. Esto es bien interesante, querido hermano, usted que nos ve
querido televidente, mire, el cristiano verdadero, el cristiano fiel, que continuamente vive en obediencia a los mandamientos del Señor, este cristiano es sal en el mundo. Y este cristiano impide que el mundo sea un peor lugar de lo que ya es hoy. Porque este cristiano que es sal influye en aquellos que están a su alrededor e influye de una manera positiva sobre todos aquellos que lo rodean. Esa es la idea de ser sal en el mundo, influir positivamente en aquellos que nos rodean o con los que nosotros compartimos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, ser esa influencia positiva que el mundo necesita. El mundo necesita ver ejemplos que seguir, necesita ver estándares bíblicos a los cuales poder adherirse para poder tener un modelo de vida adecuado o de acuerdo a lo que está enseñado en las Sagradas Escrituras. Pero ese es el cristiano que es sal. Entonces, eso es lo que hace la sal. Entonces, la sal se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad y para preservar el mundo de la corrupción espiritual. Ahora bien, haciendo esta pequeña introducción, hablando de lo que es la sal, que la sal se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad, vamos a desarrollar nuestro tema. Primer punto. He aquí los discípulos del Señor. Vamos a hablar de los discípulos de Jesús, a los cuales Él les dijo, ustedes son la sal del mundo. Primero, hay que considerar este grupo de discípulos. Primero hay que ver quiénes eran, de dónde venían, qué habían hecho o qué hacían en ese entonces. ¿Cómo es posible que Jesús les haya dicho, vosotros sois la sal de la tierra? Primero, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? Bueno, eran galileos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos en el libro de los Hechos, si usted puede anotarlo, sería algo muy bueno para que usted lo pueda leer después. Cuando el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, se nos narra la ascensión del Señor. El Señor ya está siendo recibido arriba en el cielo, entonces lo cubrieron las nubes. Los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo. Se acercaron dos varones vestidos con vestiduras blancas, dice la Escritura. Y en Hechos 1:11 les dijeron los varones, los ángeles le dijeron a los discípulos, les dijeron, los cuales también les dijeron, varones galileos. Entonces los apóstoles eran galileos, venían de esa región de Israel, venían de Galilea. En Hechos capítulo 4, versículo 3, nos dice además algo bien interesante con respecto a los apóstoles. Dice Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces vemos que los apóstoles eran de cierta región geográfica, eran de Galilea, al norte de Jerusalén. Ahí vivían la mayoría de los apóstoles, eran galileos. Por eso los ángeles los identifican así, y les dicen varones galileos. Estos varones galileos eran hombres, como dice Hechos capítulo 4, versículo 13, eran hombres sin letras, no eran hombres estudiados, no eran hombres preparados en las academias o en las escuelas de aquel tiempo. No, nada que ver, nada que ver. Dice que eran hombres sin letra y del vulgo. Podemos decir que eran hombres comunes y corrientes como cualquier hombre de aquel tiempo. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque a pesar de que no tenían letras, a pesar de que eran del vulgo, eran hombres que tenían características que los hacían destacar sobre los demás, y la gente reconocía que habían estado con Jesús. Entonces Jesús no buscó a los apóstoles entre los entrenados o entre los privilegiados. Jesús no solamente fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada por los judíos, sino que también llevó a cabo una gran parte de su ministerio en Galilea. Los galileos no gozaban de una muy buena reputación entre los judíos de Jerusalén, por estar más lejos del templo y por tener más contacto con los gentiles.
Por eso en Mateo capítulo 4, versículo 15, se habla de Galilea de los gentiles. Entonces, cuando usted ve a los apóstoles, usted ve hombres que tienen un contacto más con los gentiles, son hombres sin preparación académica, pero que a estos hombres que no tienen ninguna preparación académica, que son del vulgo, que son de una ciudad llamada Galilea, a la cual muchos despreciaban, aún llamándola Galilea de los gentiles. De ahí el Señor tomó a la mayoría de sus apóstoles. ¿Cómo este tipo de personas, que podemos decir que no eran profesionales, que no eran entrenados, que no eran privilegiados, que no eran de las mejores familias, de las familias más pudientes, de las familias más reconocidas de aquel tiempo, sino gente sencilla y normal? ¿Cómo esta gente sencilla y normal se convirtió en la sal del mundo? Entonces, ve que no era necesario ser de una buena estirpe, de una buena familia, tener una buena condición económica. No. Ellos eran gente sencilla, pero cumplieron al pie de la letra los mandamientos del Señor y se convirtieron en sal de la tierra. Es más, eran del pueblo común. Los discípulos no eran personas de reputación, de influencia en la vista del mundo. No eran grandes ni importantes, según el concepto popular de lo que constituye la grandeza, sino que al contrario, eran muy insignificantes. Por lo menos 4 de los apóstoles eran pescadores. Mira, hermano Quiroga, algo bien interesante. En el norte de Israel hay un mar que se llama el Mar de Galilea. Alrededor del mar están varias ciudades. Está Capernaum, Betsaida, están estas ciudades que eran ciudades pesqueras. Eran ciudades que se dedicaban a la pesca. Este lago, el lago de Galilea, al norte de Israel, no es un lago muy grande que digamos, es un lago relativamente pequeño. Y era un lago, ya que tenía ciudades alrededor, era un lago, hermano, que yo considero que estaba sobreexplotado en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar cuánto tiempo tarda un pez en crecer y todo este tipo de cosas. Y hubieron ocasiones, hermano, en la cual los apóstoles habían estado toda la noche en alta mar y no habían pescado nada. Entonces, y no eran los únicos, pero vemos que eran personas, imagínense, que dedicaban todo un día al trabajo y no producían nada. También era gente de escasos recursos. Entonces, por lo menos 4 de ellos eran pescadores. Estamos hablando de quién, de Andrés, de Pedro, de Juan y su hermano Santiago. Me imagino yo que estos eran pues los apóstoles que eran pescadores. ¿Quién más? Habían también apóstoles que eran publicanos, como Mateo, por ejemplo. El publicano era aquel judío que estaba al servicio del Imperio Romano. Al ser estas personas servidores del Imperio Romano, eran despreciados porque los consideraban traidores. Y Mateo era uno de ellos. Entonces vemos que los apóstoles eran pescadores, eran personas que eran despreciadas, no eran muy queridas dentro del pueblo por las funciones que ellos hacían. Y vemos entonces que eran del pueblo común. Como les digo yo, los discípulos no eran personas de reputación o de influencia, sino más bien eran personas, podemos decir, insignificantes. Pero ¿qué eran? Eran pobres en espíritu. Por eso el Señor les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de vosotros es el reino de Dios. Eran despreciados por los romanos. Los discípulos de Jesús, siendo judíos, no tenían ningún poder político. No participaban en ningún movimiento político para corregir las injusticias. Eran despreciados por los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces, así era el concepto que los líderes judíos tenían de los discípulos de Jesús. Decía: mas esta gente no sabe nada de la ley. Entonces vemos que los apóstoles eran personas que no tenían pues ningún poder,
no tenían ninguna influencia, no tenían un alto perfil, sino que eran personas insignificantes. Y a estos que eran insignificantes, a estos que podemos decir eran personas del vulgo, personas normales, el Señor los hizo que se convirtieran en sal de la tierra. Estos discípulos lograron ser lo que muchos hoy no somos. Hoy nosotros como cristianos deberíamos ser sal de la tierra, pero no lo somos. Podemos nosotros poner excusas y podemos nosotros decir, pero es que yo no soy nadie, pero es que yo no soy un hombre influyente, pero es que yo no tengo de buena familia, no tengo nada. Los apóstoles tampoco tenían eso. Los apóstoles tampoco tenían ninguna influencia política ni nada que ver, pero lograron ser sal de la tierra. Entonces hoy usted también, querido hermano, puede ser lo mismo. No hay que ponerles excusas al Señor. No hay que decirle al Señor, yo no puedo por esto y esto y esto y esto, porque los apóstoles que tenían unas condiciones bien difíciles, sí lograron ser sal de la tierra. Entonces es bien interesante esto, hermano, cómo estos discípulos, siendo, podemos decir, hombres sencillos, comunes, lograron influenciar de manera positiva a todo el mundo. Podrá, hermano, hoy ser una excusa para muchos cristianos hoy, decir, yo soy insignificante, yo no tengo influencia, pero para evitar ellos ser sal de la tierra, hermano. Es bien interesante, hermano, el tema, y bien interesante a la misma vez los aspectos que usted está mencionando, porque hay una gran diferencia hoy en día, si lo podríamos llamar así, en la forma quizás de algunos de los discípulos de Cristo, con los discípulos, o con los, estamos hablando en este caso, de los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con los de hoy en día. Entonces, si usted observa, usted ya lo ha mencionado, usted menciona de que, pues, si bien es cierto, era uno de los aspectos más comunes dedicarse a la pesca, pero tampoco significa de que el dedicarse a la pesca en aquel entonces era algo muy remunerado económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, era una de la forma más común de vivir, ¿verdad? Entonces, de muchas personas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y muy probablemente en algunos lugares siga siendo la forma más común de vivir, depende de la zona. Pero me llama la atención el hecho del aspecto de los discípulos de Jesús. Entonces, personas de escasos recursos, personas humildes, personas que quizás vivían el día a día. Y si observamos hoy en día, lo que quieren muchas veces en las iglesias son personas que puedan aportar económicamente. Entonces, viene la familia que aporta, la familia que da buen dinero. No, esa familia no hay que tocarla, esa familia hay que cuidarla. Entonces, y cuando nunca fue el propósito de Cristo, ¿verdad? Jesucristo tenía sus discípulos, sus apóstoles, pero a la misma vez resulta de que a Jesucristo se le acusaba de que él se relacionaba con prostitutas, de que él se relacionaba con gente común y corriente. Entonces, cosa que no hacían los maestros de la ley, ¿verdad? Los maestros de la ley, usted no los iba a ver de que se andaban ahí relacionando, ahí codeándose con personas de escasos recursos, sino que ellos buscaban a la élite, ¿verdad? Ese era el tipo de personas que le interesaban, en este caso, a los maestros de la ley. Entonces puede pasar lo mismo hoy en día, donde se quiere de que las iglesias estén llenas de personas que tengan un buen estatus económico, que tengan una clase social alta o media. Pero ¿qué pasa entonces con el ejemplo que es el Señor Jesucristo? Porque resulta que el Señor Jesucristo en este caso dice que está escogiendo a personas de escasos recursos. Está escogiendo, en pocas palabras, un versículo lo dice, el Señor Jesucristo a lo vil del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, y es ahí donde quizás está este aspecto que se vive hoy en día, donde llegan a algunas iglesias personas de escasos recursos y no se les ve bien, hermano Johnny, sino de que, no, y ahí viene esta persona.
Entonces, pero a la persona que te puede aportar, sí te veo bien, sí la veo bien. Entonces, perderíamos totalmente el propósito, ¿verdad? Independientemente de la persona que quiera venir a Cristo. Entonces, con tal la persona quiero obedecer a Cristo de todo corazón, no hay ningún problema. Entonces, si observamos, los discípulos de Jesucristo fueron usados en gran manera. Entonces, puede llegar, por ejemplo, pueden llegar a nuestras iglesias, a las iglesias de Cristo, que en sí, las iglesias de Cristo no nos caracterizamos por tener, por así decirlo, gente llena de dinero, ¿verdad? Entonces, sino personas humildes. Entonces, de repente nos ve aquí a nosotros, pero nosotros también somos personas que no vivimos como ricos, sino personas que vivimos con lo justo. Entonces, y si usted visita nuestras iglesias, usted no se va a ir a llevar la sorpresa de que es un local lujoso, de que es un local donde la gente llega únicamente en carro. No, hay gente que de repente ha luchado y tiene su vehículo, hay gente que llega en bus, hay gente que llega a pie, hay gente que llega en bicicleta, hay gente que llega en motocicleta, hay gente que llega como sea que tenga que llegar. Entonces, y es ahí donde a estas personas resulta que Dios las utilizó a los discípulos. Entonces, como herramienta para la predicación del Evangelio, nos utiliza a nosotros. Entonces, utiliza a los hermanos de la iglesia. Entonces, para que prediquen el Evangelio, para que den testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Lo mismo pasaba en los tiempos bíblicos. Entonces, no escogía a Jesucristo, no decía Jesucristo, no, mejor mis discípulos, mis apóstoles, que sean los maestros de la ley. Y hubiese sido muy fácil. No, mis apóstoles que sean gente de élite, gente que tenga dinero, gente importante. Entonces no, Jesucristo no decía eso, ¿verdad? Entonces, sino de que escogía personas comunes, al ser humano común, porque al Señor lo que le interesa es el aspecto espiritual y no el aspecto monetario, el aspecto económico. Entonces, ¿tiene usted dinero? Pues qué bueno. ¿No tiene dinero? Pues qué bueno también. Hay que agradecer a Dios en todo momento. Hermano Johnny. Es interesante, hermano, porque Santiago dice que no haríamos bien si a la congregación llega alguien muy bien vestido, muy elegante, que tiene mucho recurso económico, y lo pasamos y le decimos: tú siéntate aquí en un lugar de privilegio, siéntate aquí por lo que eres, por lo que traes, por lo que representas. Y al mismo tiempo llega alguien, dice Santiago, con un vestido andrajoso. A veces le decimos: mira, para vos no hay silla, párate ahí, recostate a la columna ahí, a ver si ahí podés escuchar. Entonces dice que ese comportamiento no debe pasar en las congregaciones, no debe haber esa distinción entre el que tiene y el que no tiene. No, sino que a veces puede ser que personas de muy bajos recursos realmente viven un cristianismo genuino, verdadero, que realmente son sal en el lugar donde están. También hay personas que tienen mucho dinero y que también pueden ser sal donde están. Entonces, la condición económica no es un factor a considerar a la hora de influir positivamente en la gente, sino tu ejemplo, el ejemplo que tú des, el ejemplo que usted da. Muchas personas no son ejemplo para nadie, hay muchos cristianos que no son ejemplo para nadie, sino más bien son piedras de tropiezo. Entonces, con eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, el primer punto resume lo siguiente: no importa la condición económica, no importa la condición académica, no importa el origen humilde de donde usted venga, no importa, usted puede ser sal de la tierra. Si el Señor lo ha escogido, si el Señor lo ha llamado y usted vive el cristianismo tal como debe ser vivido, usted puede ser una persona que causa influencia positiva sobre aquellos que los rodean, y usted está evitando que el mundo sea un peor lugar. ¿Por qué? Con esa influencia positiva que usted ejerce sobre los demás, ven en usted que realmente puede existir hoy en este tiempo un verdadero cristiano, una verdadera persona
que tiene el Espíritu Santo, que actúa de acuerdo y vive de acuerdo a los principios bíblicos, que es alguien de confiar, que es alguien en quien uno se puede refugiar, es alguien en quien usted puede pedir consejo, es alguien que vale la pena tenerlo como amigo. Entonces, cuando usted vive así, entonces usted está causando un gran impacto sobre aquellos que lo están rodeando. No importa la condición económica, como lo describimos en el primer punto. En el segundo punto, vamos a describir que la sal sirve para preservar de la corrupción. Fíjese, hermano Quiroz, yo creo que allá en Nicaragua también se ha de dar, usted que es de allá, de nuestro país vecino. Aquí en Honduras, pues, tenemos ciertas costumbres, ciertas comidas que se hacen en cierta temporada del año, donde se come pescado en sopa. Y este pescado es un pescado que ha sido preparado o preservado con sal, se llama pescado seco, así se le llama. Y ese pescado pues ha sido preservado con sal, y vemos que ese mismo proceso que se hace hoy para preservar este tipo de peces, en los tiempos bíblicos pues no habían refrigeradoras como hoy, donde usted, para poder preservar la comida, los alimentos, la carne, usted los mete en el refrigerador, y ahí pues pueden perdurar mucho más tiempo que estando a la intemperie. En tiempos bíblicos pues ellos no tenían estas cosas que hoy tenemos nosotros, no tenían refrigeradores, pero cómo ellos podían guardar carne, cómo ellos podían guardar peces, cómo ellos podían preservar otro montón de cosas para tener acceso a ellos tal vez más adelante en el tiempo. Entonces ellos los curaban, los envolvían en sal, y de esa manera pues los alimentos duraban un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque la sal precisamente preserva de la corrupción, y esa es la idea del Señor, donde cuando les dice, miren, ustedes son la sal de la tierra, no importa el origen humilde que ustedes hayan tenido o que tengan, ustedes son la sal de la tierra, y la sal sirve para preservar de la corrupción. Entonces un buen cristiano sirve para eso. Un cristiano fiel y verdadero sirve para evitar que el mundo se corrompa más de lo que ya está. Los habitantes de la tierra son corruptos, lastimosamente sí. Hay países donde los niveles de corrupción tal vez sean más altos que en otros, pero los habitantes de la tierra son corruptos, sí lo son. Lastimosamente así es. Vivimos en un mundo que está bajo la influencia del maligno, y los habitantes de la tierra pues tienen estas características, son corruptos, y desde luego no se necesita a veces demasiados textos bíblicos para explicar esta realidad. Podemos ver versículos como Romanos capítulo 1, por ejemplo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 21. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, del 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que pasa con mucha gente. El corazón de mucha gente está entenebrecido, está oscuro, está negro, está plagado de maldad. Entonces el apóstol Pablo pues hace la descripción de los hombres romanos de aquel tiempo, y dice pues que esta era la condición. La condición es que, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón pues fue entenebrecido. ¿Qué más? Vamos a leer Gálatas 5. El apóstol Pablo hace otra descripción, aparte de la que ya acaba de hacer aquí en Romanos capítulo 1. En Gálatas 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos entonces que muchas cosas de las que menciona el apóstol Pablo aquí son tan vigentes hoy como que hoy mismo el apóstol Pablo las hubiese escrito. Dice que mucha de la gente, mucha de la población, los habitantes de la tierra tienen ciertas características como estas. Mire, hay gente que solo en pleito pasa. Mire, hay vecinos que viven empleitados. Hay vecinos que viven empleitados. Hay familias que están empleitadas. Hay hermanos que están peleados. Eso es bastante común encontrarlo. Hermanos que no se hablan, hermanos que no se quieren, nacieron de la misma madre, tienen el mismo padre, pero no se quieren, se odian. Entonces vemos que en el mundo está lleno de envidias. Mire que si alguien prospera y alguien va creciendo económicamente, lo primero que dicen, en algo malo andar metido, porque parece ser que hoy no existe la posibilidad de salir adelante si no es a través de lo malo, pero eso no es cierto, porque existe la bendición de Dios y Dios puede sacar adelante a cualquiera. Pero la envidia hace que usted no quiere que el otro tenga lo que tiene y usted quiere tener lo que aquel tiene, y muchas veces producto de eso vienen los homicidios porque usted quiere quitarle aún a través de la fuerza lo que el otro tiene. Muchos hombres no están contentos con la esposa que tienen, sino que quieren la esposa de su hermano, de su prójimo. Entonces nacen los adulterios, las fornicaciones y todo este tipo de cosas, destruyen familias, porque el mundo así es. Muchas personas que fueron amigos durante muchos años y fueron hasta considerados hasta hermanos, hasta decían, tú eres mi hermano, somos de diferente madre, pero como que fuéramos hermanos, pero de repente se separaron porque hicieron algún negocio y el dinero los separó y antes eran muy buenos amigos. Eso pasa mucho en el mundo. El mundo está lleno de corrupción. Vemos tantas cosas negativas hoy. Vemos homicidios, vemos borracheras, vemos hechicería, vemos idolatría, vemos celos, vemos ira, vemos contiendas, vemos tantas cosas, vemos jóvenes influenciados o bajo la influencia de las drogas cometiendo actos vergonzosos. O sea, vemos hoy el mundo que realmente el mundo hoy está así, voy a utilizar esta palabra, el mundo hoy está podrido, así está. Entonces, solo hay algo que puede hacer que la corrupción que hay en el mundo pueda parar, pueda disminuir. ¿Y sabe quiénes son esos? La sal de la tierra, los cristianos verdaderos, aquellos que quieren influir positivamente en aquellas personas que están en estas condiciones. Entonces el apóstol Pablo quiere pues que nosotros como cristianos pues podamos, y Dios quiere que nosotros podamos causar influencia positiva sobre los demás. Le voy a leer otro versículo. Dice Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces vemos que hay muchas cosas que las cuales después el apóstol Pablo dice que hay que despojarnos de ellas, porque estas cosas pues no agradan al Señor. Dice por ejemplo el verso 25 de Efesios capítulo 4, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurta ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, usted pasa la mayoría del tiempo en la calle trabajando. Yo paso más que todo en una oficina.
Vemos que el mundo a la hora de hablar, hermano, no pueden hablar si no hablan con groserías. No pueden hablar si no usan malas palabras. No pueden hablar, mucha gente no puede hablar si no utiliza un vocabulario o es un vocabulario que deja mucho que desear. Entonces el cristiano que vive en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, que habla solo groserías, que habla solo vulgaridades, que solo habla con doble sentido y que utiliza la boca pero para decir groserías, aún blasfemias y todo eso, el cristiano tiene que ser la sal en medio de este mundo, donde el cristiano no puede decir mentiras, donde el cristiano no puede decir vulgaridades, donde el cristiano no puede, de la boca de un verdadero cristiano no puede salir palabras corrompidas. No. Uno tiene que, más bien cuando habla, dice que uno tiene que sazonar con sal lo que está diciendo. Uno a través de lo que habla, de lo que dice, puede reflejar que realmente Cristo vive en nosotros. Entonces el cristiano, aún con lo que habla, con lo que dice, debe reflejar y debe ser influencia sobre los demás, hermano, porque parece ser que el mundo sí le encanta este tipo de cosas, y las descripciones que hace el apóstol Pablo de los hombres de este tiempo, vemos entonces realmente que el mundo está lleno de corrupción. Sí, efectivamente, ¿verdad? Entonces, si habláramos un poquito acerca de las personas del mundo que vienen a ser muy diferentes a las personas de la iglesia, entonces en el mundo en que vivimos, pues es un mundo lleno de corrupción, de hipocresía, de mentira, de sexo, de falsedad y un montón de cosas para que le podemos añadir. Donde las familias, pues muchas familias no tienen temor de Dios, donde hombres casados se meten con mujeres, donde mujeres casadas se meten con otros hombres. Entonces el mundo de afuera, el mundo en que vivimos, es un mundo totalmente perverso, un mundo totalmente cruel, que de repente tiene ahí sus escapaditas de querer volverse al Señor, pero al final no lo termina haciendo. Piensan las personas de que por una buena obra que hacen, eso le suma punto con el Señor. Eso jamás va a ser así, ¿verdad? Según nos dice la palabra del Señor. Entonces es ahí donde entra el hecho de la sal de la tierra. Porque si nosotros los cristianos viviéramos igual que las personas del mundo, pues simple y sencillamente no tendría ningún chiste, no tendría ningún sentido, no podríamos ser sal de la tierra. Si nosotros como cristianos viviéramos como las personas del mundo, que si alguien le hace daño, viene, consigue un arma y lo mata en forma de venganza, no habría ninguna diferencia. Entonces, si nosotros como cristianos viviéramos como las personas del mundo, que toda celebración, que hacen cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, cualquier tipo de celebración, graduación, lo que sea, va el alcohol. Entonces, si no va el alcohol, no es celebración, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo, no haríamos ninguna diferencia. No podríamos ser la sal de la tierra. Entonces, incluso si nosotros los cristianos en nuestro vecindario, con algo tan sencillo, no actuamos como lo que realmente somos, como cristianos, no tendríamos ninguna diferencia con nuestros vecinos, con las personas que están entregadas al mundo, ¿verdad? Es ahí donde entra el punto de la sal de la tierra. Dice que la sal de la tierra nosotros estamos para poder sazonar. Eso es lo que hace la sal. En el alimento eso es lo que hace la sal, pienso yo. Que a nadie le gusta comer simple, ¿verdad? Imagínense una comida sin sal, es una comida insípida, una comida que no agrada, una comida que no gusta a nadie. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Dios. El mundo en el cual nosotros vivimos, el actuar de las personas llenas de idolatría, de mentira, de borrachera, de cualquier tipo de cosa, no agrada al Señor. El Señor nos ve como personas insípidas, pero es ahí donde entra el cristiano a tratar de hacer un cambio por este mundo en que vivimos. Mire, los políticos prometen cambios. Mire que vamos a acabar con las pandillas. Mire que vamos a hacer esto. Mire que vamos a hacer aquello. Mire que no sé qué. Mire, entonces, y toman la frase, no, dice, de que cuando no se roba las cosas alcanzan, que no sé qué frase de otras personas, ¿verdad? Entonces, pero al final simplemente son puras promesas.
Entonces, y el cristiano no puede pasar en puras promesas, sino que el cristiano tiene que ser más acción que palabra, más acción que promesa. Entonces el cristiano entra en el mundo, estamos en el mundo como tal. Entonces no podemos, como hacen algunas religiones, ¿verdad? Que vienen, compran un terreno inmenso y dicen, no, aquí vamos a vivir y solo vamos a ser nosotros. Y si toca salir de acá, solo vamos a salir a poder comprar, ¿verdad? Lo que realmente toca comprar, y después nos volvemos a encerrar en esta burbuja. No tendría ningún sentido, porque nosotros estamos mandados a sazonar. Nosotros estamos mandados a predicar. ¿Qué es sazonar? Bueno, predicar el evangelio, servir como agentes de cambio, marcar la diferencia. Eso implica ser sal de la tierra. Pero hay algunas religiones que vienen y hacen eso. Por ejemplo, los menonitas lo hacen. Entonces, no, nosotros nos vamos a vestir diferente, nosotros vamos a vivir diferente, pero vamos a hacerlo de una manera donde solamente estemos nosotros. ¿A quién le va a predicar el evangelio? A los mismos que ya obedecieron el evangelio. No tendría ningún chiste, no tendría ningún sentido, ¿verdad? En cambio, nosotros vivimos en este mundo, corremos los mismos riesgos que corre toda persona: el riesgo de un accidente, el riesgo de que lo asesinen, el riesgo de que le roben, todos los riesgos que conlleva estar en el mundo. Pero nosotros actuamos diferente, nosotros vivimos de manera diferente a pesar de estar en medio del mundo. Eso tiene que hacer el cristiano. El cristiano tiene que buscar la manera como marcar la diferencia, ya sea adulto, ya sea mayor, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea joven. Si usted ha obedecido a Cristo, tiene que marcar la diferencia. No tiene que ser como las personas del mundo. Por ejemplo, hermano Johnny, me llama mucho la atención. ¿Qué hace la persona del mundo cuando le sucede algo, cuando tiene un problema? Muchas veces es brujería. ¿Sí? No hay que ir donde los fulanos de tal, que ahí lo curan todo. Entonces, problemas del amor, allá van. Problemas de dinero, allá van. Entonces, problemas de salud, allá van. Entonces, eso hacen las personas del mundo. Bueno, el cristiano tiene que ser diferente, ¿verdad? Tiene que ser diferente. Entonces, ¿de qué forma tiene que ser diferente? El cristiano no puede decir, no, hombre, me está pasando tal problema, voy a ir donde el brujo. No. El cristiano quien tiene que acudir es a Dios. Y el cristiano tiene que enseñarle eso a las personas del mundo. De esa manera está haciendo sal de la tierra. Tiene que enseñar, no, mire, estimado, mejor vamos a Cristo mejor. Busquemos de Dios. Yo lo invito. Yo le enseño con la Biblia. Entonces, pero no vaya ahí donde estas personas. Porque hay personas que piensan de que un mal se cura con otro mal. Algo totalmente ilógico, ¿verdad? Como el mismo mal va a curar el mal. No tiene ningún sentido. Pero hay personas que así piensan, ¿verdad? No, mire, que yo creo de que me hicieron mal y que no sé qué. ¿Y qué va a hacer? Otro mal. Voy a ir a buscar un brujo para que me cure. Es que ellos son magia blanca, dicen, y que fuera para el cloro, ¿verdad? Entonces ellos son magia blanca, dicen que aquellos practicaban la magia negra y estos practican la magia blanca. Entonces eso hacen las personas del mundo. Pero el cristiano es ahí donde tiene que marcar la diferencia en su diario vivir, en su trabajo, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de expresarse. Tiene que marcar la diferencia. Como bien decía el hermano Johnny, el mundo es esta palabra muy común, chabacanada. Entonces el mundo habla vulgaridades, cosas obscenas, y la gente lo goza y se ríe y se siente feliz haciendo eso. Pero el cristiano no puede participar de ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo puede el cristiano estarse riendo de las vulgaridades, de las cosas obscenas, de lo mal que hablan los hombres muchas veces de las mujeres? ¿Cómo va a estar el cristiano riéndose de eso, gozando de eso, siendo simplemente partícipe con eso? No puede ser partícipe el cristiano con eso. Tiene que ser diferente. Tiene que notarse. A eso se refiere con que tenemos que ser sal de la tierra. Creo que falta la parte de la luz del mundo, ¿verdad, hermano Johnny? Sí, falta. La verdad que para ir terminando con esto de la sal, para hacer la sal de la tierra hay dos requisitos indispensables. Primero, para ser discípulo debe poseer las cualidades de carácter enseñadas en las bienaventuranzas. Tiene que ser un cristiano verdadero, genuino. Entonces, sabiendo que la sal obra silenciosamente, no hay que hacer mucha bulla.
Es como la levadura. Usted pone la levadura en la masa y la levadura va a leudar toda la masa. No hay que hacer mucha pompa. El trabajo puede ser silencioso pero efectivo. Eso nosotros pues lo recomendamos. Entonces el discípulo debe poseer las cualidades del carácter enseñadas en las bienaventuranzas, como ser manso, pacificador, pobre en espíritu, limpio de corazón, y todas esas bienaventuranzas que nosotros ya estudiamos. Segundo, los discípulos deben predicar el evangelio puro. Y aquí hay algo bien interesante que decía el hermano: debe predicar el evangelio puro tal como está, tal como ha sido enseñado. Porque si el cristiano no hace eso y la sal se desvaneciere, entonces, ¿con qué será salada? Mire, si la sal pierde su sabor, si la sal deja de ser sal, entonces ya no puede evitar la corrupción, porque ya no es sal. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, dijo el Señor, sino para ser echada y para ser pisoteada por los hombres. Entonces, aquel hermano, aquel cristiano que no es sal, no sirve para nada. Así, discúlpenme la palabra y la expresión, pero la verdad es, ¿para qué sirve una sal si ya no puede cumplir el propósito para lo cual fue creada? Si la sal no va a cumplir la función de evitar la corrupción, de dar sabor a la comida, de sazonar y todo eso, si la sal pierde su sabor, dice el Señor, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser echada a la calle. En muchos lugares la sal que ya no sirve la echan en el piso para derretir la nieve. Te la tiran y la gente se para en ella. Mucha gente se burla de muchos cristianos. ¿Por qué se burla de muchos cristianos? Porque no son sal, sino más bien son burla del mundo. Porque dice, vos que vas a la iglesia sos peor que yo. Entonces hay cristianos que no sirven para nada porque dejaron de ser sal. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hermano, usted tiene que ser sal. Y usted no puede ser otra cosa sino lo que el Señor ya dijo, que usted es lo que yo soy. No dijo el Señor, serán en el futuro la sal. No, les digo, ustedes ya son la sal. Es como cuando hablamos de la luz. Les dije al Señor, ustedes son la luz, no van a ser la luz. Ustedes son la luz del mundo. Entonces vemos estas cosas que son muy importantes para nosotros, porque en el Sermón del Monte es sumamente práctico. Entonces Jesús habla de cosas comunes como la sal, la luz. Todo el mundo comprende perfectamente lo útil que son estas dos cosas. Y Jesús dice que sus discípulos son la luz del mundo. Otra afirmación muy admirable y maravillosa. Y Jesús habla de la realidad, de que dice, Él no dice esto para producir un espíritu de soberbia en los discípulos, sino que este atributo se debe a su utilidad en el mundo, para repeler las tinieblas, la ignorancia y los pecados, para alumbrar el camino. Cuando dice el Señor, ustedes son la luz. Entonces esto no debe llenarnos a nosotros de soberbia y de orgullo y nada de eso, no. Sino que cuando el Señor dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz, es que ustedes tienen una utilidad tan importante para el mundo. Ustedes son tan útiles para Dios cuando ustedes son la sal y la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Disipa toda tiniebla. Las tinieblas en la Biblia son sinónimos de pecado, son sinónimos de maldad, son sinónimos de pecado y de todo esto que desagrada al Señor. Pero nosotros no somos eso, nosotros no somos tinieblas, nosotros no andamos de noche, dice la Biblia, nosotros andamos de día, nosotros somos de la luz, nosotros somos hijos de la luz. Y nosotros debemos brillar de tal manera que nuestra luz disipe las tinieblas que hay alrededor. Entonces eso es algo muy importante. El mundo de tinieblas urgentemente necesita esta luz. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esto es muy cierto. El camino de todo el mundo es un camino de oscuridad. Mire, el mundo camina hacia la perdición. El mundo está caminando en ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Poca gente se interesa por su salvación. Poca gente busca al Señor. Si comparamos la población de nuestra ciudad con los que van a la iglesia, es una gran y enorme cantidad de personas que no asisten a las iglesias.
no tienen ninguna relación con el Señor. Y lo que dicen es, no, yo en la noche oro, yo en la mañana antes de levantarme lo primero que hago es orar. Sí, pero durante todo el día, ¿qué pasa? Viven en tinieblas. Su comportamiento es un comportamiento de tinieblas. Lo que piensan en el fin de semana es emborracharse, en ir a buscar mujeres, pero oran todas las mañanas. La gente piensa que orar, hacer una simple oración en la mañana, eso ya es estar bien con Dios. A veces ignoran lo que dicen los proverbios, lo que dice la Escritura. Aquel que aparta su oído de la ley para no escuchar los mandamientos del Señor e ignorar los mandamientos del Señor. La oración de esa persona que ha apartado su oído de los mandamientos del Señor, esa oración delante del Señor es una abominación. Es algo que el Señor no recibe, no escucha. Por más que usted ore en la mañana, si no va a vivir de acuerdo a los estándares de Dios, cualquier oración que usted haga no tiene ningún propósito, ningún sentido. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros como cristianos debemos ser la luz del mundo, porque el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben que tropiezan. Dice, el que anda en tinieblas, dice Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En el Nuevo Testamento hay varias listas de los pecados más horribles del hombre, ya vimos muchas de ellas, y tales pecados se llaman las obras de las tinieblas, y la Biblia dice en Efesios 5, versículo 11, que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprender. El cristiano que es luz, el cristiano que es sal, reprende duramente ese comportamiento corrupto, ese comportamiento denigrante, ese comportamiento que va en contra de la voluntad del Señor. El cristiano lo denuncia, el cristiano habla, el cristiano no se queda callado, el cristiano dice, eso que ustedes están haciendo va en contra de los mandamientos del Señor, para que la gente entienda de que usted le está diciendo a ellos la realidad de la verdad de Dios. Usted no debe quedarse callado ante muchas cosas que pasan delante de su presencia. Si usted es sal y usted es luz, usted tiene que predicar el evangelio puro. No se quede callado, no pierda oportunidades para predicar. Usted es la sal, usted es la luz. Yo soy la sal, yo soy la luz. No perdamos oportunidad para hablar de Cristo, de reflejar un verdadero cristianismo. En la Biblia está, hermano, que muchas esposas pueden ganar a sus maridos que no son cristianos a través del buen comportamiento, a través de la práctica de la sana doctrina. Mucha gente que no conoce el evangelio, usted se lo puede llevar, porque al que es un cristiano verdadero lo tiene en gran estima debido a su comportamiento, a cómo es. Entonces usted tiene puertas abiertas para sazonar el mundo que está corrupto. Usted puede brillar en medio de las tinieblas. Le animamos, querido hermano, a que no se quede callado, a que usted no esconda su luz y se meta debajo de la cama donde usted no puede brillar, donde no tiene sentido estar. Usted tiene que estar en lo alto brillando para que pueda alumbrar a la mayor cantidad de personas posible. Usted y yo no nos podemos callar. El Señor dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Aquel que tiene pena de predicar, que se avergüenza del Señor, no es digno del Señor, no es digno del Señor. Aquel cristiano que ha perdido sabor, que ha perdido la sal, no sirve para nada. Ese tipo de personas, muchas veces de ese tipo de personas están llenas las iglesias. El Señor no quiere eso. Hay gente que piensa, porque solo va el domingo y vive como mundano toda la semana, y dice, el Señor me va a salvar. No, tal vez muchos de los que están en la iglesia no se van a salvar. Y con pesar lo digo, porque muchos a la iglesia no van a nada, porque no sirven al Señor tampoco para nada. Entonces no tienen realmente el deseo genuino de cambiar, sino que quieren vivir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que les pega la gana y no de acuerdo a la voluntad del Señor. Mucha gente tiene confianza de que el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, el Señor es amor, el Señor me va a salvar. El Señor no lo va a salvar si usted no vive de acuerdo a los estándares que Él mismo está establecido. Dice en Juan capítulo 12, versículo 48, que la palabra que yo os he hablado, ella lo juzgará en el día final. Lo que está escrito es lo que nos va a juzgar. No se base usted en sus posiciones sentimentalistas ahí de haciendo alusión a los atributos del Señor. El Señor nos va a juzgar por lo que está escrito. Y si en la palabra está escrito que nosotros debemos ser sal y luz, eso es lo que tenemos que hacer.
no podemos ser menos que eso. Y si usted se ha vuelto un hermano que su sal se ha vuelto sin sabor, preocúpese, porque usted solo servirá para ser pisoteado por los demás. Este es el mensaje. Puede ser duro, puede ser un mensaje con palabras de esta naturaleza, difíciles a veces, pero muy necesarios, muy necesarios. Muchos hermanos necesitan escuchar este tipo de palabras, que si usted a la iglesia no va a nada, preocúpese, porque usted debe ser sal, porque usted debe ser la luz del mundo. Hermano. Muy bien, agradecemos grandemente su sintonía, esperando haya sido de edificación, esperando hayan podido aprender sobre todo lo puedan llevar a la práctica, ¿verdad? Les invitamos a nuestras congregaciones en la ciudad de Ciguatepeque, en el barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos. Ahí estamos ubicados para poder recibirle, y también en la colonia Mata, del tanque de agua, media cuadra abajo también, ¿verdad? Ahí usted nos puede visitar y nosotros con todo gusto le vamos a estar atendiendo. Si usted está interesado en poder estudiar la Biblia con nosotros, nuestros números telefónicos pasan en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros, ¿verdad? Esperando tenga un bonito inicio de semana, y pues sin más que agregar, que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta noche. Gozando eterno bien, a Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh cual. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina, programa auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla de la ciudad de Ciguatepeque.